Ya. Bueno, entonces vamos a tal vez estoy acá. Ya. Sino que lo que le estaba mostrando de antes, lo que estaba, bueno, hablando, era sobre el cronograma de actividades por semana. Entonces, este es el cronograma de actividades que lo hemos hecho el año pasado, que es similar este año. Eh, entonces habla sobre la primera unidad, por ejemplo, hasta la cuarta semana que estamos actualmente ahorita. Hay una parte en la tercera semana habla sobre el proceso de atención de enfermería, ¿no? Es la parte de diagnóstico, análisis, tipos y partes del proceso de atención de enfermería, la planificación, el NOCNIC, ejecución y evaluación. Les decía que para reforzar o complementar a esta semana voy a hablarles un poco sobre la anotación de enfermería, el cual nosotros tenemos que evidenciar en las historias clínicas. Ya, el proceso de hospitalización que ya lo hemos hecho nosotros al inicio nada más, porque nosotros abarcamos cuando ustedes van a la práctica tienen que identificar, ¿no?, el proceso de hospitalización de un paciente, ¿no? Tanto el ingreso y el egreso, ¿no? Los ingresos, cuántos ingresos hay, cuántos tipos de ingresos hay, todo eso usted ya tiene que familiarizarlo porque es lo primero que vamos a realizar. Luego entramos lo que es la parte de bioseguridad, ¿no? Bioseguridad que esa es la base, el pilar antes de realizar cualquier actividad o antes de estar interrelacionado con un paciente. Luego enfocamos en la parte de valoración, en la primera parte de valoración, ¿no?, que es la identificación de los signos y síntomas, ¿no? A través en este caso, ¿no?, que les he explicado sobre el examen físico, ¿no? Luego les hablé también sobre lo que es la valoración, la hoja de valoración que nosotros usamos según dominio, ¿no?, para identificar los datos relevantes o significativos que nos ayude para realizar un buen diagnóstico. Hacemos un juicio clínico, o sea, un diagnóstico de enfermería según el caso, ¿no? Y luego de nuestro diagnóstico, después de haber identificado nuestro diagnóstico, hacemos nuestro plan didáctico, en este plan de cuidados que se realiza por cada paciente. Luego, dentro de nuestra valoración está pues la valoración de enfermería por signos vitales, que es lo básico, ¿no? Antes de empezar realizar nuestro trabajo, siempre es bueno ver cómo encontramos nuestro paciente, ¿no? La primera, la primera impresión o los primeros datos que nosotros vamos a identificar es a través del control de funciones vitales. Y hasta la séptima semana estamos entrando lo que son los cuidados de enfermero pero el problema de higiene que nos falta para completar, lo que ustedes ya lo están realizando en la parte teórica, también lo que es lo que es confort, ¿no? Confort, que es tendido de cama, ¿no? O sea, tendido de cama sin paciente, ¿no?, sino vacías, ¿no? Hay varios tipos de tendido de camas. Entonces, eso después ya lo están haciendo en la parte teórica y se lo puede reforzar en la parte de lo que es cuidado enfermero con problemas de higiene, y se puede abarcar la parte de tendido de cama. Hasta ahí va a ser hasta la séptima semana. Luego hacer el primer examen práctico, ¿no? Y empezamos con ya desarrollar ya plan de cuidado según necesidades. Ya ubicarnos con los dominios, ¿no? Necesidades de atención. Ahí sí todo va a ser netamente casos clínicos que ustedes lo tienen que realizar. Tienen que hacer su plan de cuidados por cada necesidad, ¿no? Por ejemplo, necesidad de alimentación, necesidad de eliminación, necesidad de confort, ¿no? Todo eso, según las necesidades, vamos haciendo nuestro plan de cuidados.
Lo que yo quería que vean es el formato de plan de cuidados. A ver. Creo que esto ya les ha pasado de repente su coordinador, porque les tiene que pasar a cada alumno el instructivo, que se puedan guiar. Bueno, esta es evaluación. No, profesora, no se ha enviado. Ah, ya. Sí, recién seguro les van a enviar, pero yo les voy a explicar un poco sobre el plan de cuidados. Vamos a ver, acá está. Ya, por ejemplo, esta es la hoja de valoración que ya les he subido ya al Canvas, la hoja de valoración, para que lo tengan y lo puedan descargar. Acá está el instructivo. Ahí está. Por ejemplo, nosotros, bueno, cuando hacían la práctica clínica presencial, al alumno se le designaba un paciente desde el momento que ingresa, ¿no? Ellos tenían que sacar la primera parte de la valoración, ¿no? Tenían que llenar la hoja de valoración, ¿no? Por dominios. Entonces, nosotros le daban la parte instructivo, es un esquema para elaborar el proceso de atención de enfermería, con el cual iba hasta el final, ¿no? Hasta el final en este caso, del curso, ¿no? Presentaba su caso clínico, ¿no? En una exposición. Entonces, esto es más o menos el esquema, ¿no? En el cual la parte de es, bueno, la parte de valoración, en el cual ustedes tienen que identificar los datos generales, valoración y agrupación por dominios. Acá solamente ustedes identifican los dominios alterados, ¿no? Y qué datos significativos me conllevan a que este dominio esté alterado, ¿no? El cuadro de análisis e interpretación de datos, ¿no? Acá, igual lo que estábamos haciendo en la clase anterior, ¿no? ¿Qué dominio es? ¿Qué clase pertenece? Y qué datos significativos, o como dicen, los datos que a ustedes le sirven como base para hacer un buen diagnóstico, ¿no? De repente es un diagnóstico, datos que conllevan datos evidénticos, como que se están evidenciando en ese momento, es para un diagnóstico real. Y a través de estos datos significativos van a confrontar con la literatura, ¿no? Y hacer un análisis e interpretación de esos datos. La confrontación de la literatura generalmente nosotros le llamamos como la fundamentación de una actividad. O podría ser, por ejemplo, a ver, un caso clínico, a ver, uno sencillito, ¿verdad? Un paciente que tenga diarrea, por ejemplo, ¿no? Un paciente que viene con deposiciones líquidas, entonces ustedes ahí identifica uno de los signos, ¿no? Signos que es evacuación constante, ¿no? Entonces, el paciente, al tener deposiciones líquidas, hay un desequilibrio, ¿no es cierto?, a nivel del volumen, ¿no? En el caso del cuerpo humano. Entonces, hay signos, por ejemplo, de deshidratación, ¿no? ¿Cuáles son esos signos? Por ejemplo, puede ser ojos hundidos, el signo de pliegues, ¿no? No hay esa tonicidad que tenemos en la piel, ¿no? Entonces, ¿ustedes cómo hacen la confrontación a través de esos signos y síntomas? Mi paciente tal presenta deposiciones líquidas, tiene está deshidratado, está haciendo temperatura, ¿no? Entonces, ¿cómo confrontan ustedes la literatura? Entonces, van a la literatura, buscan diarrea, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es la diarrea? ¿Cuáles son los signos y síntomas? Entonces, todo lo que, por ejemplo, en la literatura te dice,
lo confrontas o comparas, como se dice, con tu paciente, con los signos que tiene el paciente. Ah, ya mi paciente presentó fiebre. Entonces, según la literatura, dice que los pacientes que tienen este diagnóstico de diarrea presentan fiebre. Entonces, estás comparando, ¿no? Sí, la literatura dice esto y mi paciente tiene esto. Entonces, hay una relación, ¿no? Entonces, esa es confrontación, ¿no? Y el análisis e interpretación de datos es ¿por qué se está presentando esa diarrea? ¿Cuáles son las causas, ¿no? Entonces empiezas a investigar, ¿no? De repente ese señor, al momento que ustedes van a sacar datos, de repente esa persona ingirió alimentos, ¿no? Contaminados. Entonces, ingirió alimentos contaminados, es una de las causas, ¿no? Entonces, hay varios datos que conllevan a que se presenten esos signos y síntomas. Y teniendo estos datos, ustedes van a formular el diagnóstico. Entonces, el diagnóstico tiene sus partes. ¿Cuál es el problema? El problema que ustedes están observando o han identificado, el factor causal, ¿no? Que es la etiología, ¿no? Y la presencia de signos y síntomas que evidencian, ¿no?, lo que ustedes están identificando, ¿no? Si tu diagnóstico, por ejemplo, es diarrea, entonces tu problema va a ser, ¿no? Vamos a poner diarrea, tu factor causal, ¿cuál va a ser? Y buscar cuál es la causa que ocasiona la diarrea. Por ejemplo, el consumo de alimentos, ¿cómo se llama? Alimentos contaminados, o puede ser otra causa de la diarrea que puede ser. La mayoría es digestivo, ¿no? Y con los signos y síntomas que ustedes pueden obedecer ahí, deposición líquica cada 4 veces al día, sueltas. Fiebre. O fiebre, ¿no? ¿Qué más? Maloliente, porque hay deposiciones, el color, ¿no? La consistencia, ¿no? Otros vienen con moco, otros con sangre. Entonces, todos esos datos ustedes tienen que observarlo. Y luego de haber hecho porque de ese caso clínico, ustedes hacen un diagnóstico, formulan varios diagnósticos, ¿no? De acuerdo en este caso, los dominios que están alterados, y luego van a priorizar. Cuando hablamos de priorización, se refiere a lo que ustedes lo pueden resolver en ese momento, ¿no? Porque primero, si tu paciente está con fiebre, está con deposiciones sueltas, ¿no? ¿Cuál es lo primero que tienes que efectivizar para poder ayudar a ese paciente? Los diagnósticos reales, ¿no? Reposición de líquidos, ¿no? Reposición. El paciente hace deposiciones sueltas en grandes cantidades y no está hidratado, está deshidratado, puede hacer un shock hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces lo primero que tienes que hacer es hidratarlo, ¿no? Entonces hay que priorizar, porque yo prefiero primero hidratar que bajar la fiebre. En este caso la fiebre viene a ser ya secundario, ¿no? Pero lo primero es evitar que el paciente haga un shock hipovolémico, ¿no? Entonces, eso es priorización. Lo primero que puedes tú actuar para poder resolver ese problema. O sea, primero los diagnósticos reales, ¿no? Así es, lo primero son los diagnósticos reales. Y este es el plan didáctico, el que le estaba haciendo. El plan didáctico consiste en diagnóstico de enfermería, según NANDA, los criterios de evaluación según NOC, ¿no? Los resultados, indicadores, la intervención, que es el famoso NIC, ¿no? Las intervenciones y las actividades, o sea, las intervenciones de enfermería y las actividades. Actividades pueden ser de 2 a 3, 4, infinidad de actividades, pero les sugiero que hagan actividades, no muchas actividades, perdón, no muchas intervenciones, porque
cada intervención tiene diferentes actividades. Y cada actividad tiene un fundamento. ¿Ya? Cada acción que ustedes realizan, tienen que poner un por qué. ¿Por qué realizan esa actividad? Como si controlo mis funciones vitales, ¿por qué lo estoy realizando? ¿No? Si al paciente lo coloqué, una de mis actividades es, por ejemplo, colocar al paciente en posición semifogle. ¿Por qué lo coloco en paciente semifogle? En este caso, ¿no? En este caso del paciente. Y luego la evaluación del logro del NOC, ¿no? En este caso, la escala de medición, ¿no? La escala de medición va pues en primero, ¿no? Porque ustedes el criterio de evaluación se llama como anteriormente se llamaba el objetivo, ¿no? ¿Qué es lo que yo quiero lograr en un determinado tiempo para solucionar este problema? Entonces ustedes se ponen un objetivo, en este caso es criterio de evaluación NOC, ¿no? Y ponen un indicador, ¿no? Indicadores, ¿no? Por ejemplo, en el anterior habíamos hablado sobre, por ejemplo, gravemente comprometido, levemente comprometido, ¿no? Entonces el puntaje es 1, 2, qué sé yo, ¿no? Mi criterio de evaluación, por favor, si es 1, ¿a cuánto quisieras llegar, no? Por ejemplo, yo digo gravemente comprometido, pero quisiera llegar a levemente comprometido, ¿no? Esa es mi proyección o mi meta, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen las intervenciones para poder solucionar para lograr este objetivo, entonces al momento que llegan a la evaluación, ustedes dicen, ¿no? ¿Se logró o no se logró el objetivo? ¿No? Si tu objetivo era pues de aumentar de gravemente comprometido, que es 1 a 2, entonces acá dice, si lograste o no lograste, evalúas, ¿no? Si lograste, ¿no? Es un 100%, pero si no lograste o estás en camino de lograrlo, también tienes que colocarlo. O de repente no lograste, bajaste, o sea, no hiciste nada, no se logró nada con las intervenciones que actuaste, entonces tienes que nuevamente hacer tu evaluación, hacerte otros objetivos o otras actividades, otras intervenciones para poder mejorar, ¿no? Entonces la idea es que nosotros mejoremos, no retrocedemos. O de repente puede mantenerse, ¿no? Por ejemplo, ese paciente siempre estaba con indicador de no gravemente comprometido y continúa, ¿no? Continúa, se mantiene, entonces también colocan, se mantiene, ¿no? Se mantiene. Profesora, una compañera. Ya. Una compañera es. Ya. Vamos, ¿quién es? Luz. Ya. Ay, Mireya, ya. Profesora, buen día, disculpe que la moleste. He tenido todo este tiempo, hasta hace 5 minutos, problemas con mi audio, no podía escucharla bien. Mi consulta era, ¿todavía no se arregla el tema del Canvas para que las clases se queden grabadas? Lo que pasa es que ahí no es del sistema, bueno, la mayoría de las docentes ya están entrando al Zoom. Bueno, en el caso mío, tenemos un grupo de docentes todavía en que quedamos, que no nos habilitan el Zoom, no nos están habilitando. Ese es problema técnico, ya se ha comunicado. Nosotros estamos pendientes de que nos mande la solicitud para poder ingresar. Entonces, hay un grupo que sí ya está manejando y hay un grupo que todavía queda pendiente. Esperemos que la otra semana o esta semana nos arreglen, ¿no? Pero por lo pronto estamos, bueno, haciendo las clases por mí y tengo que mandar las evidencias de las clases, ¿no? Al drive que nos están enviando los coordinadores. Ok, mis gracias. Y entonces eso es el plan, lo que ustedes, cuidado de enfermería que tienen que hacer. Ahorita lo que vamos a, voy a reforzarle un poco sobre el manejo del libro nuevamente.
que quede ya bien claro cómo lo vamos a manejar los libros. Y luego hablamos un poco sobre la anotación de enfermería que me falta complementar. Y en la segunda parte vamos a coger un caso clínico y les he traído 2 casos clínicos del hospital donde estoy laborando para poder nosotros, ustedes sacar los datos, la primera parte de valoración, ¿no? Identificar a ver si hay los dominios alterados, ¿no? Entonces voy a dejar de compartir esto. El resto ya es evaluación, ¿no? Acá está la parte de evaluación del plan didáctico y la evaluación global del proceso de atención de enfermería. Bueno, eso era cuando estaban haciendo la práctica presencial, porque nosotros dejamos designados un paciente y ustedes hacían toda la parte de valoración, identificación de dominios alterados, hacían su plan didáctico, ¿no? Y su proceso de atención de enfermería incompleto, ¿no? Entonces, eso al final ustedes presentaban un trabajo. Entonces, como no estamos haciendo la parte presencial, vamos a hacer la parte virtual, elaboración de yo les voy a dar el caso clínico y ustedes van a sacar los datos y van a identificar los dominios alterados y los posibles diagnósticos. Entonces vamos a compartir.